Hola, buenos días. Mi nombre es Catherine Sánchez y yo les voy a hablar sobre la distribución T de Student. Bueno, esta es una herramienta estadística que se utiliza para poder estimar la media de una población. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar de la población es desconocida. En el contexto de un bodegón, como lo estamos haciendo en nuestro trabajo, esta distribución puede ser muy útil para poder analizar los datos relacionados con las ventas, los inventarios e incluso la calidad de los productos. Algunas características de la distribución de T-Student es, por ejemplo, 1. La forma similar a la norma. La distribución T tiene una forma que se asemeja a la distribución normal, pero esta es más ancha y tiene las colas más pesadas. Esto significa que hay más probabilidad de obtener valores extremos, lo que pues es especialmente relevante en un entorno de fluctuaciones como, como son comunes. Como punto número 2 tenemos la dependencia de los grados de libertad. La dependencia de la distribución T varía según los grados de libertad. Estos se relacionan con el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, pues más se asemejará a la distribución normal. Como punto número 3 tenemos el uso en pruebas de hipótesis. Por ejemplo, aquí se utiliza para poder determinar si hay diferencias significativas entre medias, algo que puede ser crucial al analizar las ventas de diferentes productos en un bodegón. Bueno, como cuarto punto, tenemos la construcción de los intervalos de confianza. Esto permite crear intervalos de confianza para así poder estimar la media poblacional a partir de una muestra pequeña. Esto es útil para poder prever ventas futuras e incluso poder ajustar los precios. Como 5 tenemos colas más pesadas. Las colas más pesadas nos indican una mayor incertidumbre en las estimaciones basadas en las muestras pequeñas. Lo que es pues algo que vemos muy común en un bodegón, que las ventas pueden variar considerablemente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la tabla de la distribución de T-Student y cómo la usamos. Bueno, vamos a imaginar un bodegón y supongamos que el dueño realiza una prueba de ventas durante una semana, o sea, recolectamos datos de 8 días. Los datos son limitados, lo que hace que la distribución T sea adecuada. Empezamos como punto número 1 haciendo la recolección de los datos. El dueño anota las ventas diarias del nuevo producto. O sea, supongamos que las ventas son de 15, 18, 20, 22, 17, 19, 16 y 21. Como punto número 2, calculamos la media y la desviación estándar. O sea, calculamos la media de las ventas y la desviación estándar de esta muestra. Como punto número 3, los grados de libertad. Con 8 días de ventas, los grados de libertad serán 8 menos 1 igual a 7. Como cuarto, usamos el nivel de significancia. Decidimos usar un nivel de significancia de 0. 0.05 para evaluar si las ventas son significativamente diferentes de una media esperada. Digamos 18. Como 5, buscamos en la tabla el valor crítico T, que es correspondiente a 7 grados de libertad, y de 0.05, que es aproximadamente 2.365. El valor T calculado de sus ventas es mayor de 2.365. Esto nos puede concluir que hay una diferencia significativa en las ventas respecto con la media esperada. Como podemos ver, la distribución de T-Student pues, es una herramienta valiosa para los dueños de bodegones al analizar los datos de las ventas, especialmente cuando trabajamos con muestras pequeñas. La capacidad para ayudar a determinar la significancia de las diferencias en las medias permite a los empresarios tomar decisiones informadas sobre sus productos y sus estrategias de las ventas. Muchas gracias.
Hola, buenos días, mi nombre es Carola Carrero y hoy les voy a hablar sobre la inferencia estadística para la media poblacional, que es el conjunto de métodos que permiten obtener conclusiones válidas sobre el valor de media de toda una población, basándose únicamente en la información recopilada a partir de una muestra aleatoria de esa población. Los dos enfoques principales de la inferencia estadística para la media poblacional son la estimación de parámetros, que consiste en usar la media muestral para estimar la media poblacional, la estimación puntual, que se usa un único valor como la mejor suposición de la media poblacional. La estimación por intervalo. Se construye un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre la media poblacional con una cierta probabilidad. Es el método más informativo, ya que proporciona una medida de la precisión de la estimación. El contraste o prueba de hipótesis, que es un procedimiento formal para determinar si la evidencia de la muestra es suficiente para rechazar una afirmación específica sobre el valor de la media poblacional. Para ambos métodos, el teorema del límite central es fundamental, ya que garantiza que para muestras suficientemente grandes, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal. Ejemplo para el bodegón. La inferencia estadística para la media poblacional puede aplicarse para la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, 1. El valor promedio de la compra. Se puede estimar el gasto promedio por un cliente de un día o de un mes. La muestra es registrar el valor de la compra de una muestra aleatoria de 50 clientes por una semana. La inferencia sería: se calcula un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Si el intervalo es $15 o $25, la gerencia sabe con alta confianza que el cliente promedio gastó entre esos valores. Esto nos ayuda a establecer objetivos de ventas, diseñar promociones, ejemplo, la compra superior a $25 y obtener un descuento, o evaluar el éxito de campañas de marketing. El 2 sería el tiempo promedio de servicio. Se puede estimar el tiempo promedio que un cliente espera antes de ser atendido. La muestra es medir el tiempo de espera de 30 clientes en diferentes momentos del día. La inferencia se realiza una prueba de hipótesis para ver el tiempo de promedio, si es significativamente mayor que un estándar deseado. Ejemplo serían 3 minutos. Y para finalizar, la satisfacción promedio del cliente, que se puede estimar la calificación promedio de satisfacción. Ejemplo, una escala del 1 al 10 con el servicio o los productos. La muestra sería encuestar a 40 clientes y se registra su calificación. Y en la inferencia se utiliza un intervalo de confianza para determinar la calificación media real de todos los clientes. Gracias. Buenas, mi nombre es Jesús Roa y hoy les voy a hablar sobre la inferencia estadística para la diferencia de medidas para muestras dependientes, que son aquellas en las que las observaciones de una muestra están vinculadas o forman parte natural de las observaciones de otra muestra y se utiliza para ver si existe una diferencia significativa entre las dos poblaciones. Un ejemplo sería que en el bodegón se evalúe cada objeto, como granos, envases, paquetes, entre otros, bajo dos condiciones distintas, pero manteniendo los mismos objetos. Por ejemplo, 2 iluminaciones, 2 fondos, 2 disposiciones o 2 estados de madurez, donde para cada objeto se obtiene una observación para la condición 1 y una observación para la condición 2, donde la diferencia entre estas observaciones por objeto se utilizan en la prueba. Ejemplo, en el bodegón: iluminación y percepción de color en el bodegón de productos empaquetados. El objetivo es determinar si la iluminación afecta la percepción del color en varios productos empaquetados del bodegón. Se analizan varias piezas de distintos productos empaquetados del mismo lote: 20 unidades de harina, 20 unidades de azúcar y 20 unidades de arroz. Y se compara la iluminación A, que es luz fría, y la iluminación B, que es luz cálida. Se colocan las piezas en el bodegón manteniendo constantes como tamaño, posición y distancia para cada tipo de producto, donde para cada pieza se evalúa el color de la etiqueta o la superficie visible bajo la iluminación A, asignando una puntuación de color en una escala del 1 al 10, donde al mismo tiempo, sin mover la pieza, se evalúa la misma etiqueta y superficie del empaque bajo la iluminación B, que sería la luz cálida, y se asigna una puntuación en la misma escala del 1 al 10,
Luego se calcula la diferencia de puntuaciones para cada pieza, A menos B, donde si en promedio las diferencias favorecen a una iluminación sobre la otra, eso sugiere que la iluminación influye en la percepción del color de los distintos productos que hay en el bodegón. En cambio, si las diferencias se dispersan sin patrón, la iluminación podría no estar afectando de forma notable la percepción de los productos. En cambio, si la iluminación fría suele dar puntuaciones de color más altas para varias piezas, podría decirse que realza la percepción de color en esos productos. Y si por otra parte las puntuaciones son similares entre A y B, podría concluirse que la iluminación no cambia significativamente la percepción en este bodegón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ronaldo Santander y les voy a empezar a hablar sobre la inferencia estadística para diferencia de medias. Esta se utiliza para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa de las medias entre dos poblaciones, a partir de datos recolectados de dos muestras. Para este proceso comúnmente se utiliza la prueba T de Student para las muestras. Ahora continúo con muestras independientes con varianzas poblacionales iguales. Este tipo de inferencia también se llama prueba T agrupada y es un tipo de inferencia paramétrica que de igual manera se utiliza para determinar diferencias estadísticamente significativas entre las medias poblacionales o dos grupos. Esto también se basa en evidencias proporcionadas, aleatorias e independientes. El término agrupada, se refiere al procedimiento central de esta prueba, debido a que asume varianzas aleatorias que son idénticas. Se combinan con datos de variabilidad de ambas muestras para calcular una varianza combinada. Este tipo de inferencia cuenta con varios supuestos fundamentales, como pueden ser independencia de las muestras, que nos indica que los datos de la muestra 1 y la muestra 2 provienen de sujetos o unidades de observación que están relacionadas entre sí. Segundo, el supuesto de normalidad, que esta nos indica que la variable dependiente es la cuantitativa y debe seguir una distribución normal a una de las poblaciones comparadas. Y por último, el supuesto de homocedasticidad, que este es el supuesto clave para usar la versión agrupada. Y en este supuesto se asume que la varianza 1 es igual a la varianza 2. Sea de la población 1 o sea de la población 2.